Los osos de anteojos son una de las varias especies que están viendo su hábitat destruido por la acción del hombre. Este animal, único óxido presente en Sudamérica, vive entre los 1400 y los 3800 metros de altura a lo largo de la cordillera de los Andes en países como Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. En nuestro país el oso de anteojos, también conocido como oso paramuno u oso frontino, vive en los bosques húmedos altoandinos de las tres cordilleras, occidental, central y oriental, donde llegan hasta el páramo. Son una especie omnívora con una marcada predilección por los alimentos de origen vegetal como las palmas, los cardos, las pullas y otras especies botánicas. No desprecian la carroña y ocasionalmente cazan pequeños mamíferos como ratones de campo, conejos o pacas. Infortunadamente, el inexorable avance de la mano del hombre en su ecosistema ha generado un pronunciado descenso en su población nacional. Hoy se encuentra en peligro de extinción. Gracias a iniciativas privadas, la población colombiana de osos de anteojos se está recuperando paulatinamente. Es el caso del Santuario de Osos de Anteojos, SOA, con sede en el municipio de Huasca, Cundinamarca. Esta iniciativa, dirigida por el veterinario Orlando Feliciano, se encarga de recuperar y reintroducir a los osos de anteojos que rescatan en condiciones vulnerables en su hábitat natural. En la presente entrevista, será el propio Feliciano el encargado de explicarnos en qué consiste la labor desarrollada por SOA en su sede ubicada en las goteras del páramo de Chingaza. Bueno, mi nombre es Orlando Feliciano, yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional y pues toda la vida he trabajado cuidando la fauna silvestre. Desde que era estudiante me vinculé a la repoblación de cóndores andinos en Colombia. Ese ejercicio lo iniciamos viendo que nuestra ave insignia pues estaba prácticamente al borde de la extinción y decidimos desde la época de la Inderena, que fue la entidad ambiental que le dio el origen a todo el sistema ambiental de nuestro país, comenzar con un proyecto para buscar restituir esas poblaciones de cóndores en Colombia. Entonces desde el año 1989 empezamos a repoblar los Andes colombianos con cóndores andinos que nacían en cautiverio. Y en todo ese ejercicio de estar atrás de los cóndores, resulto muy metido en temas de conservación, trabajo con comunidades y de educación ambiental, que digamos está muy directamente relacionado el tema de la conservación con esa decisión que deben tomar las comunidades de coexistir con la fauna silvestre. Y durante los últimos 30 años, pues he estado muy vinculado al tema de la conservación. De hecho, establecimos en Cundinamarca los primeros centros de rehabilitación de fauna silvestre que aún están hoy en día funcionando. Y tenemos el Santuario del Oso de Anteojos, que es una iniciativa de nuestra fundación, digamos la fundación primaria con la que empezamos, es la Fundación Bioandina Colombia, que es un esfuerzo a lo largo de Sudamérica para proteger al cóndor andino. Y desde hace 2 años decidimos hacer una fundación particularmente para la conservación del oso andino y generamos el santuario, la Fundación Santuario del Oso de Anteojos. Bueno, la Fundación Bioandina está fundada desde mayo del 2002 y la Fundación Santuario del Oso de Anteojos lleva año y medio de fundada. Y decidimos este lugar porque este lugar donde estamos, que es la vereda de la Concepción en el municipio de Huasca, es un sitio aislado, muy natural. Estamos a portas pegados literalmente a una de las áreas protegidas de nuestro país, del sistema de parques nacionales, que es el Parque Chingaza, y es un ecosistema donde están presentes muchas de las especies que debemos conservar. De hecho, aquí vemos volar los cóndores en ocasiones. Todo el tiempo tenemos la presencia de los osos de anteojos alrededor de nuestro proyecto de recuperación. Y como ustedes vieron, llegar aquí no es fácil. Estamos a 2 horas de La Calera y con un tramo destapado de 10 kilómetros. Es una vía que termina aquí dentro del santuario y eso nos permite también tener el aislamiento suficiente para hacer la tarea con los osos y con la fauna silvestre en general que rehabilitamos. Aquí lo importante es que este aislamiento permite también que se rompa ese vínculo de la fauna, no solamente los osos,
sino otra fauna silvestre que ha estado en manos de particulares, de traficantes, de tenedores ilegales, nos permite romper esos vínculos para que cuando el animal rehabilitado vuelva a vida silvestre no tenga esa asociación de que el humano le va a prodigar alimento, le va a prodigar un refugio, sino que vuelva a ser verdaderamente un animal silvestre. Bueno, hay múltiples razones para que los osos de anteojos lleguen al santuario. La primera es que hay un fuerte conflicto a nivel nacional y en Sudamérica, donde tiene presencia la especie, donde nuestros campesinos de los Altos Andes han agredido al oso, de pronto por mucha falta de conocimiento, por falta de educación. Ellos no tienen claro realmente quién es el oso y cuál es la función vital del oso en los ecosistemas donde él está, que son básicamente los ecosistemas más importantes del país. Hablando solamente de dos de ellos, el ecosistema de páramo y el ecosistema de bosque altoandino, es donde nace el recurso vital más importante que tenemos, que es el agua. De hecho, en este lugar nace el agua para más de 10 millones de colombianos. Entonces, en toda esa relación que se ha generado, han surgido muchas amenazas que han puesto a la especie en peligro de desaparecer. De hecho, está catalogado para Colombia como vulnerable y en peligro de extinción. Entonces, esas presiones generan muchas veces que los campesinos quieran agredir contra ellos, que la deforestación disminuya el hábitat útil de la especie, el hábitat disponible, exponiendo el oso cada vez más a interactuar con la gente. Y en esa interacción, pues no mucha gente, como les decía, conoce realmente quién es el oso y pueden llegar a agredirlo. Y hace unos pocos años también era un tema importante la cacería, para que estos animales fueran llevados a circos, a zoológicos o incluso vendidos a tenedores particulares de fauna. Digamos, estas han sido como las causas más grandes para que la población haya declinado tanto en las últimas décadas, llevándolo a la situación en que está. Y particularmente, pues es el único lugar en el país, el santuario, donde tenemos la posibilidad, la experticia y la capacidad y parte de la infraestructura para atender los osos que están siendo agredidos. Normalmente la problemática se basa en que matan a las hembras adultas, las hembras que están criando, ellas son las que hacen todo el proceso de crianza, se quedan con los ocesnos y esos ocesnos en ocasiones son recuperados por la autoridad ambiental de cada territorio o muchas veces por denuncia de la misma gente del vecindario. Hay mucha presión social hoy en día. Delatan a las personas que los tienen y estos animales se recuperan, deben terminar de ser criados, terminar de curarlos. Muchas veces llegan heridos, pueden llegar abaleados, atropellados, golpeados y en principio siempre llegan con alguna alteración de salud por el cautiverio a que han sido sometidos. Entonces aquí en el santuario empezamos a hacer todo ese ejercicio desde la recepción del animal hasta el último momento, pasando por su rehabilitación veterinaria, la parte clínica, que es tan importante, la parte de comportamiento, la parte biológica, y llega el punto en que el animal está listo para ser devuelto a vida silvestre, y eso supone también un trabajo muy directo con las comunidades a donde va a ir ese animal a vivir nuevamente. Entonces, digamos que en términos generales esa es la problemática y esa es parte del trabajo que se hace dentro del santuario, que es recoger esos animales, rehabilitarlos y devolverlos a la vida silvestre con un trabajo previo con las comunidades para que pueda coexistir tanto la gente como el oso en el territorio. Bueno, en principio preferimos devolver los animales al mismo grupo poblacional de donde salen, es decir, que volverían, digamos, la primera opción la tienen los lugares donde fue extraído el animal. Y eso supone que ese animal se vuelve como la punta de lanza de conservación de ese núcleo poblacional. Entonces siempre debe hacerse educación ambiental con las comunidades que potencialmente van a tener contacto con esos animales que estamos liberando. Y digo que se convierte como en la punta de lanza porque ese va a ser el emblema de conservación para ese sitio del país donde devolvemos ese animal. En los casos en que no se puede volver al mismo sitio de origen, buscamos poblaciones cercanas que tengan osos presentes para hacer la liberación y el monitoreo en esos lugares.
Bueno, en primer lugar, los ecosistemas ideales para el oso son estos ecosistemas altos, que son por los que ellos tienen mayor preferencia, donde con mayor frecuencia se les observa, aunque los osos pueden estar desde 400 metros de altura sobre el nivel del mar hasta borde de nieve. O sea, esos son los registros que tenemos en diferentes lugares del país. Entonces aquí lo que buscamos es que esos ecosistemas que ellos prefieren, que además son muy importantes porque son ecosistema páramo y ecosistema bosque alto andino principalmente, que como todos saben son los ecosistemas donde se produce el agua. De alguna manera, estos ecosistemas cuando tienen presencia de osos y otras especies grandes, nos están diciendo que son ecosistemas que aún son funcionales, que tienen capacidad de mantener a uno de los mamíferos más grandes de nuestro país, de prodigarle comida, refugio y todo lo que él necesita para vivir en ese territorio. Entonces digamos que esa es la importancia de tener esos ecosistemas entre comillas sanos, aunque hacemos la salvedad de que hoy en día no tenemos esos hábitats pristinos donde no hayan humanos. Entonces aquí la apuesta es que esas comunidades que están asentadas en esos lugares desde hace mucho tiempo aprendan que el oso no genera realmente un peligro para ellos, ni para sus animales, ni para sus cultivos. Tenemos que cambiar de alguna manera esas prácticas que hemos tenido ancestralmente en los Andes colombianos, donde básicamente los campesinos están en las tierras que paradójicamente son las menos costosas, que son las tierras altas, los páramos, y que paradójicamente son los más importantes para el país porque es donde se produce el agua. Entonces tenemos que llegar a esos acuerdos de relacionamiento donde la gente sepa que el oso no es peligroso, donde la gente tenga cercados sus predios, haga buenos manejos de ellos y se eviten todas esas interacciones negativas entre osos, animales, personas. O sea, la gente debe tener claro que una especie como esta es muy importante porque ecológicamente cumple con unas funciones que son claves en esos ecosistemas. Entonces lo que tenemos que hacer desde las fundaciones, desde la institucionalidad, es vincularnos muchísimo en todos estos temas de educación ambiental para que la gente tenga la información que es y también llevar muchas propuestas productivas a esos sitios donde están nuestros campesinos para que ellos puedan producir conservando, que digamos es una de las premisas muy importantes hoy en día en nuestro país. O sea, la gente puede estar en los sitios, puede estar conservándolos y puede estar produciendo de manera sostenible y amigable con la naturaleza. Bueno, la mayoría de procesos de conservación son procesos que todavía les falta mucho apoyo institucional. Digamos, este es un tema relativamente joven, solamente desde el año 93 tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, un Sistema Nacional Ambiental, que ha ido evolucionando, pero un poco lento, con las necesidades reales de muchas especies. O sea, realmente la financiación de este tipo de proyectos, de propuestas, se ha basado muchísimo en recursos propios, en recursos que provienen de la sociedad civil y de la empresa privada. Todavía nos falta muchísimo concurso institucional. Sin embargo, es una tarea que queremos promover, que nuestras instituciones ambientales le hagan también una apuesta grande de recursos, porque finalmente solamente entre todos podemos llegar a establecer este tipo de proyectos. Pero mientras eso pasa, la realidad es que hemos tenido que acudir a otro tipo de fuentes de financiación. Por ejemplo, la pandemia nos pone en una situación bastante compleja porque muchos de nuestros recursos provenían de aportes, de donaciones, de personas y entidades que también derivan sus recursos de ingresos de público. O sea, el caso específico es uno de nuestros aliados estratégicos, que es el Parque Jaime Duque, que como ustedes saben, pues también tuvo que cerrar sus puertas desde marzo con el inicio de la pandemia, y pues está en las mismas dificultades que tenemos todos. Entonces creo que aquí algo muy importante es la solidaridad de la sociedad civil, que de hecho se ha visto reflejada en los últimos meses en muchos ámbitos, y empezar a buscar esas relaciones con la institucionalidad para acceder a otros recursos que en este momento de pandemia empiezan a aparecer. Son recursos para conservación,
y pues creo que entre todos podemos llegar más fácilmente a ellos, pero que no se quede solamente en esos recursos por una situación que es puntual como la pandemia, sino que sean procesos que tengan largo aliento y que sean como esa semilla para que el país empiece a tener procesos de mucho más tiempo y de mucho más alcance para la conservación. Bueno, ahí también ha habido una evolución. De hecho, cuando atendimos nuestros primeros casos de osos y llegan al santuario, tampoco estamos preparados, no estábamos preparados. Entonces empezamos con unos espacios pequeños, que en la medida en que han pasado los años sabemos que una especie que se puede mover en espacios muy grandes, de miles de hectáreas, en poco tiempo, pues difícilmente vamos a lograr una rehabilitación en un espacio tan pequeño. Entonces aquí hemos venido generando unos espacios un poco más grandes. Digamos también las barreras naturales ya no es una pared o algo que parezca una construcción humana, ya son barreras naturales de bosque, ya no es la jaula con el techo, aunque todavía nos quedan algunas así, sino son espacios más abiertos, más generosos, metidos dentro del ecosistema que él va a encontrar cuando vuelva a la vida silvestre. Además, interactuando con osos silvestres que los visitan todo el tiempo. Por eso creo que Rolando tuvo una experiencia un poco dura, porque parece que estuviéramos en el fin del mundo, como usted bien lo decía, pero estas son las condiciones perfectas para hacer la rehabilitación. Tenemos osos silvestres, estamos al pie de un área protegida, tenemos una vía de acceso que no permite que todo el mundo llegue acá, no somos un zoológico, no tenemos propuestas en que la gente pague por ver los animales, eso no pasa acá, sino lo que queremos es que nuestros animales realmente se rehabiliten y tengan la mayor probabilidad de volver a la vida silvestre. Y sí, esos espacios han evolucionado bastante, porque tener un animal confinado a un espacio durante cierto tiempo, pues genera también uso de ese espacio, y estamos en un ecosistema que es lluvioso, entonces se generan problemas de barro, de pronto de mucha presión sobre el espacio que tenemos dispuesto para ellos. Precisamente la propuesta que tenemos para el santuario, que es poder albergar al menos 20 individuos diferentes en diferentes procesos de rehabilitación para que vuelvan a la vida silvestre en espacios de 3.000, 4.000, 5.000 metros cuadrados en el bosque que están interconectados. Ese es el proyecto al que le estamos apostando, que sería un modelo de país. Entonces, realmente lo que estamos tratando en este espacio es que el animal tenga las condiciones más naturales posibles. Sabemos que nunca lo vamos a lograr porque pues un animal que, como les digo, necesita de 7.000, 10.000 hectáreas, pues difícilmente va a estar bien en un espacio que, aunque esté en recuperación, siempre será un recinto de alguna manera que limita su espacio. Pero es lo que tenemos, es lo mejor que hemos podido hacer con los pocos recursos o con los muchos recursos que no hemos conseguido, que vamos a conseguir, y que finalmente le den a los animales esas condiciones perfectas para que puedan volver y que no nos pase como con otras especies nativas nuestras que han desaparecido sin que ni siquiera nos demos cuenta o que tomemos muy poquitas acciones. Porque aquí vale la pena decir que todos hemos puesto, pero nos falta muchísimo por poner en la misma proporción de la problemática que tiene el país de deterioro de ecosistemas, de deforestación, de presiones, de minería. O sea, eso va a 100 por hora y nosotros vamos a 5. Entonces, lo que queremos es generar ese vínculo entre la institucionalidad, la empresa privada, las ONGs y la comunidad para que saquemos este tema adelante de la mejor manera. Bueno, yo creo que es un proceso que de todas maneras por ser nuevo no generaba todavía esa posibilidad de convocar. Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años recientes, hemos tenido por lo menos la intencionalidad desde lo institucional para acercarse y hacer parte. De hecho, en las últimas semanas tenemos una cercanía muy importante con el Ministerio del Medio Ambiente, estamos hablando mucho con la Gobernación de Cundinamarca. Digamos, este tema de bienestar, protección de la fauna silvestre es un tema que se viene desarrollando con mucha fuerza en los últimos 5 años quizás. Y eso hace también que nuestra institucionalidad empiece a mirar que sí es un tema importante.
lo reitero, la idea es invitarlos, aquí cabemos todos, y ojalá que esa institucionalidad esté totalmente vinculada, no solamente como autoridad ambiental, sino en la generación de recursos, en la generación de propuestas, en ese apoyo que es indispensable porque esta no es una tarea fácil. Rehabilitar animales no es barato, de hecho nuestros recursos para mantener solamente los 9 osos en este momento son 2 millones de pesos semanal, yendo a Corabastos, exponiéndonos a la situación que tenemos. Sin embargo, es una tarea que nosotros mismos escogimos y por eso es que estamos tan abiertos a que todo el mundo entre a participar. O sea, necesitamos es que esto crezca y que ese objetivo se vuelva un objetivo común, que no solamente es por el oso, es por el cóndor, es por los felinos, es por las ranas, es por los insectos, por las abejas y finalmente todo eso va a redundar en las comunidades humanas que estamos cerca y alrededor y conviviendo con la fauna silvestre. Entonces creo que aquí la institucionalidad es absolutamente clave. Bueno, creo que aquí hay una relación que no todo el mundo tiene clara, y es que la conservación de un sitio que está en Huasca, de un sitio que está pegado a un parque nacional, de un parque nacional de donde nace el agua para 10 millones de colombianos, que es digamos, el protagonista importante cuando alguien en su casa en Bogotá abre la llave y se puede bañar, se puede tomar un vaso de agua limpia, y es que tengamos el reconocimiento de todas estas interacciones. Si yo recibo agua en Bogotá es porque los ecosistemas de alrededor, este ecosistema de páramo aquí en Chingaza, en Sumapaz y otros lugares que le prodigan ese recurso a la ciudad, está todavía sano, está funcional. Entonces debe haber un relacionamiento donde parte de esos recursos vengan a las regiones para fortalecer procesos, no solamente el santuario. O sea, aquí tenemos que apostarle a las comunidades que viven en el bosque, que algunas veces lo presionan, pero no con una mala intención, sino porque se vuelve la única fuente de recurso para sobrevivir. Creo que es una apuesta de país también que parte de esos recursos y que la gente de la ciudad tenga la claridad que ese beneficio ambiental es porque todos estos ecosistemas y estos páramos están haciendo la tarea. Entonces yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es generar esos recursos para que esa tarea siga en el tiempo. O sea, todos sabemos que las grandes civilizaciones que han pasado por la humanidad han terminado porque no tienen agua. Entonces yo creo que tenemos grandes enseñanzas y solamente nos falta también es como esa decisión política, esa visión política de amarrar lo ambiental con lo político y lo humano para que sea un engranaje muy bueno y todos podamos estar en la mejor condición. Bueno, para el público el Nido del Cóndor, que además es un muy buen nombre, porque el cóndor representa nuestro departamento y no todo cundinamarqués sabe que Cundinamarca es tierra de cóndores. No todo cundinamarqués sabe que estamos en un lugar privilegiado en la cordillera oriental, en el centro del país, donde vivimos más de la cuarta parte de la población nacional. El mensaje pues más importante que yo le quiero dejar a la gente es que podemos convivir y mantener en mucho tiempo estas relaciones con la naturaleza, podemos seguir disfrutando de todos estos regalos que nos hacen, que no es solamente el agua, es salir, ver un paisaje, es ver un oso cruzando un bosque, es ver una danta en alguno de los sitios de nuestro país. Es decirle a la gente que todo este proceso se tiene que apalancar en procesos de educación, tenemos que volver a lo nuestro, a las raíces, a enseñarle a nuestros chinos qué es un oso, qué es una danta, qué es un cuatí, no tanto qué es un grizzly, qué es un león, qué es un elefante, creo que por ahí no es el camino. El mensaje es retomar mucho de lo nuestro y ese mensaje sale de Cundinamarca para el país y para el mundo. O sea, yo creo que a nivel local las acciones que hagamos por el sitio donde estamos es la clave para que en conjunto todo esté mejor.